La notificación de Zoom apareció a las 7:56 de la mañana con el alegre sonido de la sentencia corporativa. Sincronización rápida, Sofía G. Sin orden del día, sin contexto, solo ese emoji de cara sonriente pasivo-agresivo que todo hombre de mediana edad en México ha aprendido a temer. Todavía estaba en mi cocina, con el café a medio camino de mis labios, cuando supe exactamente de qué se trataba. Después de 18 años en Sistemas Garza, desarrollas un sexto sentido para saber cuándo va a caer el hacha. Y esta hacha llevaba meses afilándose. Me llamo Jaime Ramírez. Tengo 49 años, y en exactamente 3 minutos y 47 segundos, estaba a punto de convertirme en la última víctima en la guerra de la América corporativa contra el conocimiento institucional. Pero esto es lo que esa niña rica consentida no sabía. Llevaba preparándome para este momento desde el día en que entró en la empresa de su abuelo con zapatillas de diseñador y llamando a los empleados de 20 años, activos heredados. Permíteme retroceder. Supe que las cosas estaban cambiando en el momento en que Sofía Garza empezó a usar la palabra sinergia, sin ironía durante su primera reunión general. Esa graduada de maestría en administración de empresas, engreída y sobreprivilegiada, entró pavoneándose como si acabara de inventar el capitalismo, no como si hubiera heredado un despacho de esquina del hombre que solía llamarme, la columna vertebral de este lugar. He visto ir y venir a aspirantes a genios de startups. Pero esta tenía la confianza de alguien que nunca ha tenido que ganarse su plaza de aparcamiento. 18 años. Ese es el tiempo que llevo en Sistemas Garza. Me uní cuando nuestros servidores se mantenían unidos con cinta adhesiva y plegarias, y nuestro equipo de marketing era simplemente quienquiera que pudiera hacer un PowerPoint medianamente decente. Estuve allí antes de las rondas de financiación, antes de que se nos quedaran pequeños 2 edificios de oficinas, y mucho antes de que nadie hubiera oído hablar de Sofía con su historial de influencer de estilo de vida. El fundador, el propio Tomás Garza, construyó esta empresa desde una mesa plegable en un garaje alquilado. Solía decir, Jaime, los procesos crean permanencia, y yo me aseguré de que cada proceso tuviera un rastro en papel, una marca de tiempo y una copia de seguridad. Cuando llevas suficiente tiempo en un lugar, dejas de necesitar un título para saber lo que vales. Técnicamente, yo era el director de operaciones, significara lo que significara para los de fuera. Internamente, era el tipo al que llamabas cuando el departamento de compra se atascaba, el de cumplimiento entraba en pánico o el departamento legal olvidaba qué versión de los estatutos estábamos usando. Mantenía toda la maquinaria en funcionamiento sin necesidad de levantar la voz. Entonces Tomás se enfermó. Empezó a decaer hace aproximadamente un año. Silenciosamente al principio, reuniones a las que faltaba, nombres olvidados, silencios extraños durante las llamadas de la junta. Todavía tenía momentos de lucidez, pero la junta se puso nerviosa. Y las juntas nerviosas hacen estupideces, como entregar el control operativo a Sofía, la nieta de 29 años de Tomás, que una vez preguntó si no podíamos simplemente usar ChatGPT para nuestros informes de cumplimiento. Ojalá estuviera bromeando. Desde el segundo en que Sofía puso un pie en la oficina con su uniforme de ropa deportiva y su falsa humildad, supe que tenía una cuenta atrás sobre mi cabeza. Dio un discurso sobre modernizar los sistemas heredados, sin mirarme a los ojos ni una sola vez. Sus ojos, para que conste, solían estar pegados a su teléfono, desplazándose por lo que fuera que el influencer de criptomonedas de turno estuviera prometiendo para multiplicar por 10 su marca personal. Empecé a notar cosas. Los permisos de mi calendario se restringieron de forma extraña. Personas a las que había tutelado durante años de repente me ponían en copia en lugar de invitarme a las reuniones de estrategia. Y la oí en el pasillo diciéndole a recursos humanos que yo tenía energía de boomer. Lo bueno de que te subestimen es que te da tiempo. Tiempo tranquilo. El tipo de tiempo en el que revisas archivos antiguos, abres esos polvorientos PDF que nadie ha abierto desde 2008 y recuerdas cada apretón de manos que alguna vez significó algo. Tomás y yo teníamos un acuerdo. Confiaba en mí para salvaguardar los cimientos de la empresa. Y enterradas en esos cimientos había algunas cláusulas muy antiguas y muy reales con dientes muy afilados. No me opuse al cambio. Dejé que reemplazara a nuestro enlace con los proveedores por su amiga del TEC de Monterrey. Vi cómo convertía nuestra documentación interna en un canal de Slack llamado Tablero de Visión de Sofía. Incluso sonreí cuando implementó los lunes de plena conciencia, como si fuera un nuevo día festivo federal.
pero lo que también hice fue renovar silenciosamente mi licencia de notario, desempolvar un cierto documento de 19 páginas firmado por Tomás en 2009 y empezar a registrar cada interacción con recursos humanos en un hilo de correo electrónico privado titulado, «Cuando esta niña rica me despida». Sabía que el golpe final llegaría de repente. Sofía no tenía agallas para la confrontación real. Era más del tipo, programar una videollamada a una hora intempestiva y actuar como si fuera rutina. Así que esperé. Y mientras esperaba, me aseguré de que cada trozo de papel que ella nunca se había molestado en leer estuviera en orden. Cada cláusula de la que se habría burlado había sido verificada. Cada firma estaba notariada y archivada. No estaba planeando una venganza. Estaba preservando la estructura. La estructura que ella era demasiado privilegiada para entender. Porque esto es lo que Sofía nunca aprendió en la escuela de negocios, o al menos no entre talleres de influencers y retiros de bienestar. La persona que entiende los cimientos tiene el poder de hacer temblar toda la casa. Y yo estaba a punto de hacerla temblar. Ahora, volvamos a esa llamada de Zoom a las 7:56 de la mañana. Hice clic en «Unirse», y allí estaba ella, sentada en lo que solía ser el armario de suministros hasta que lo remodeló con energía de mediados de siglo moderno. La directora de Recursos Humanos, Patricia Valdés, estaba sentada a su lado con aspecto de rehén, pretendiendo que su maquillaje podía ocultar el pavor en sus ojos. Le hice un gesto de asentimiento a Patricia a través de la cámara. No me lo devolvió. Sofía no perdió el tiempo con formalidades. Jaime dijo, como si mi nombre tuviera un sabor agrio en su boca, hemos estado evaluando nuestra estrategia organizativa, y después de muchas discusiones difíciles. Aquí sonrió, qué descaro, hemos decidido prescindir de tu rol como parte de nuestra iniciativa de modernización. ¿Prescindir? Lo dijo como si yo fuera una campaña de correo electrónico fallida. Parpadeé una vez. Eso fue todo. Sin sorpresa, sin jadeos, sin súplicas desesperadas. Simplemente incliné la cabeza como lo haces cuando un niño te muestra con orgullo un dibujo que claramente es solo un garabato con ojos. El resto fue teatro corporativo. La simpatía guionizada. El discurso de las contribuciones históricas. El insulto final sobre mantenerse relevante en el panorama actual. Pero yo ya estaba 3 pasos por delante, calculando marcas de tiempo y rutas de mensajería. Porque Sofía Garza acababa de cometer el mayor error de su corta y privilegiada carrera. Había despedido a la única persona que sabía exactamente dónde estaban enterradas todas las minas legales. Y yo estaba a punto de verla pisar cada una de ellas. No necesitaba escuchar el resto del discurso de despido de Sofía, pero ella lo dio de todos modos. Realmente apreciamos tus contribuciones históricas, añadió, arrastrando la palabra históricas, como si yo fuera un fósil que había encontrado en un archivador. Es importante mantenerse relevante en el panorama actual. Esa última línea fue el regalo. La frase que me dijo todo lo que necesitaba saber. No solo estaba eliminando peso muerto. Creía que este era un momento de enseñanza. Considera esta tu lección final sobre adaptabilidad, dijo, como si fuera una gurú de startups impartiendo sabiduría desde el monte LinkedIn. Sonreí. Con los labios apretados, sin mostrar los dientes, sin palabras. Simplemente asentí una vez y dije, entiendo. Limpiaré mi escritorio. De hecho, interrumpió Sofía, su voz adquiriendo esa dulzura impostada que usan los consultores cuando están a punto de joderte, el personal de seguridad se encargará de tus objetos personales. Estamos implementando una política de transición limpia. Por supuesto que lo estaban. Cerré el portátil, me recosté en la silla de mi cocina y me reí. No fue una risa fuerte ni amarga. Solo una breve carcajada, como si finalmente entendiera el chiste de una broma que tardó 18 años en contarse. Luego abrí mi aplicación bancaria y vi que mi último sueldo ya había sido depositado. Sofía lo tenía listo, la pequeña triunfadora engreída. La marca de tiempo indicaba las 7:47 de la mañana. Había procesado mi despido incluso antes de decírmelo. Hice clic en confirmar la transacción. Ese detalle importaba más de lo que ella jamás sabría. El café todavía estaba caliente cuando cogí mis llaves. Primera parada, notario público. Tenía la carta ya impresa, sellada y etiquetada para la asesoría jurídica del consejo, revisión inmediata.
Solo necesitaba el sello oficial. La notaria, la señora Hernández, una mujer de 70 años que llevaba sellando documentos desde antes de que Sofía naciera, levantó una ceja cuando leyó la primera línea. «¿Cláusula de reversión operativa?», preguntó. «Negocio familiar», dije. A veces hay que recordarles a los niños lo que es el respeto. No hizo preguntas. Simplemente firmó, selló y me lo devolvió por el mostrador. «Serán 250 pesos». Pagué en efectivo y le di las gracias. A las 8:41 de la mañana, el documento era oficial. Luego vino el mensajero. Había contratado un servicio prioritario para el mismo día hacía 2 semanas, no porque supiera que este día exacto llegaría, sino porque sabía que llegaría eventualmente. El conductor esperaba en el aparcamiento como yo había solicitado. «Documento legal urgente», le dije, entregándole el sobre. «Necesita una firma en la entrega, pero solo del director jurídico de la empresa. Ni de recursos humanos, ni de la directora ejecutiva. Sin sustitutos». Asintió y comprobó su GPS. «Distrito Financiero de Valle Oriente. Debería tenerlo allí para el mediodía». «Momento perfecto», dije. Mientras su furgoneta se alejaba, me senté en mi coche frente a la cafetería al otro lado de la calle de nuestro edificio de oficinas. Podría haber ido a casa, podría haber empezado a hacer llamadas sobre nuevas perspectivas de trabajo, podría haber hecho cualquiera de las cosas normales que hacen los ejecutivos despedidos. En cambio, quería observar. A través de las ventanas de suelo a techo, podía ver la silueta de Sofía en la sala de conferencias ejecutiva. Gesticulaba animadamente hacia alguien, probablemente Patricia de Recursos Humanos, quizás una de sus vicepresidentas amigas de la universidad. Celebrando, sin duda. Planeando el anuncio de mi partida. Averiguando cómo presentarlo como una transformación positiva. Lo que Sofía no sabía era que el sobre que ahora se abría paso a toda velocidad por el tráfico del centro contenía más que despedidas profesionales o quejas legales. Era un acuse de recibo de notificación de despido formal, ejecutado por la segunda parte yo, según la sección 4.8 del Acuerdo de Reversión Operativa de 2009. Una cláusula tan enterrada en los archivos corporativos que la mayoría del departamento legal había olvidado que existía. Pero yo no. Ayudé a Tomás a redactar ese acuerdo cuando nos constituimos como una sociedad anónima de capital variable, S.A. de CB. Estaba paranoico en aquel entonces, aterrorizado de que algún día la Junta pudiera dejarse influir por la presión familiar en lugar de por la competencia empresarial. Así que escribimos salvaguardas, trampas legales, controles y contrapesos enterrados tan profundamente que bien podrían haber sido escritos con tinta invisible. Esa cláusula establecía que si alguna vez era despedido sin la aprobación total de la Junta y sin el cumplimiento de la indemnización según los términos originales de los estatutos, el control operativo de Sistemas Garza revertiría en un plazo de 72 horas al fideicomiso del fundador. Y al designado que figuraba en él. Sofía acababa de quitarle la anilla a su propia granada. Simplemente aún no lo sabía. Alrededor de las 10 de la mañana, la vi salir del edificio con alguien de estrategia, probablemente Regina, la otra amiga de la universidad que había contratado para dirigir el análisis a pesar de pensar que un diagrama de Gantt era un tipo de queso artesanal. Se estaban riendo, probablemente dirigiéndose a ese lugar carísimo de acá y calle abajo para celebrar la audaz jugada de liderazgo de Sofía. Desde mi coche, abrí el Slack de la empresa en mi teléfono personal. Alguien ya me había reenviado el hilo interno sobre mi transición. Sofía había publicado un GIF de una escoba barriendo con la leyenda, temporada de limpieza de primavera. Fuera lo viejo, bienvenido lo audaz. Destellos. Las reacciones eran reveladoras. Unos cuantos emojis de fuego de los nuevos empleados que había traído. Algunos pulgares hacia arriba diplomáticos de los mandos intermedios que intentaban mantenerse neutrales. Pero sobre todo, silencio de la gente que realmente sabía cómo funcionaban las cosas por allí. Linda Torres, de Nóminas, me había enviado un mensaje privado: «Esto es una locura. Literalmente construiste la mitad de nuestros sistemas». Le respondí: «A veces la locura tiene una forma de corregirse a sí misma». Para el mediodía, supe que el mensajero había hecho su entrega. Mi teléfono vibró con una notificación, firmado y recibido por Lisa Rodríguez, directora jurídica. La marca de tiempo indicaba las 12:03 de la tarde. Me recosté e hice los cálculos.
72 horas desde las 7:59 de la mañana del martes significaba las 7:59 de la mañana del viernes. Sofía tenía 3 días completos para averiguar lo que acababa de desencadenar. 3 días para darse cuenta de que despedirme no era solo una decisión de personal, era un evento legal con consecuencias que nunca se había molestado en aprender. Lo hermoso del conocimiento institucional es que es invisible hasta que desaparece. Y Sofía estaba a punto de descubrir que algunos conocimientos vienen con dientes. Finalmente, conduje a casa alrededor de la 1 de la tarde, no sin antes pedir una pizza y acomodarme para ver el espectáculo. Porque durante las siguientes 72 horas, Sistemas Garza iba a recibir una clase magistral sobre lo que sucede cuando el privilegio se encuentra con la preparación. Y yo tenía asientos en primera fila para todo el maldito espectáculo. La cuenta atrás había comenzado, y Sofía ni siquiera sabía que estaba compitiendo contra un reloj que llevaba haciendo tic-tac desde 2009. La primera grieta en la confianza de Sofía apareció el miércoles por la tarde. No estuve allí para verlo personally, pero Linda Torres me puso al día durante nuestro café en el restaurante en la avenida Vasconcelos. Se había tomado un día por enfermedad el primero en 8 años solo para informarme sobre el caos que se estaba gestando dentro de Sistemas Garza. El departamento legal ha estado en sesión de emergencia desde el mediodía, dijo, removiendo el azúcar en su café con manos temblorosas. Lisa Rodríguez se encerró en los archivos con 2 asistentes legales. Están sacando documentos de gobierno corporativo de 2009. Bebí un sorbo de mi café solo y asentí. Probablemente solo asuntos rutinarios de cumplimiento. Linda me lanzó una mirada. Jaime, encontraron tu carta. Sofía ha estado paseando por la planta ejecutiva como un animal enjaulado. A Patricia, de Recursos Humanos, la siguen llamando a reuniones de las que no le permiten hablar después. Lo hermoso del pánico corporativo es lo visible que se vuelve una vez que conoces las señales. Conversaciones en voz baja que se detienen cuando la persona equivocada pasa. Sesiones de estrategia repentinas a las que nadie puede unirse. La directora jurídica haciendo múltiples viajes a instalaciones de almacenamiento externas. Para el jueves por la mañana, los susurros habían llegado a los mandos intermedios. Alguien de informática, un alma valiente, le preguntó directamente a Sofía sobre los procedimientos de verificación de documentos durante la reunión diaria. La respuesta de Sofía, según mis fuentes, fue reírse nerviosamente y decir algo sobre papeleo heredado con el que al departamento legal le gusta obsesionarse. Pero detrás de esa risa estaba la creciente comprensión de que tal vez, solo tal vez, despedir al tipo que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres corporativos no había sido su jugada más inteligente. El jueves por la tarde trajo el error de Recursos Humanos que confirmó mis sospechas. Mi acceso al portal de la empresa, que debería haber sido cancelado el martes por la mañana, se reactivó brevemente. No fue un acceso completo, solo una ventana. Lo suficiente para que pudiera vislumbrar un archivo modificado apresuradamente, mi notificación de despido oficial, ahora con fecha retroactiva al miércoles. 2 días completos después de que Sofía me despidiera en persona. Estaban improvisando, tratando de crear una línea de tiempo diferente. Quizás con la esperanza de cambiar el detonante de reversión de 72 horas. Quizás pensando que podrían manipular las fechas y hacer que todo desapareciera. Pura novatada. Verás, el problema de reescribir la historia es que cuando el historiador guardó los recibos, estás jodido. Tenía mi marca de tiempo de despido original, la confirmación de mi depósito bancario, el recibo notariado del mensajero, la verificación de entrega firmada, todo con fecha del martes. Reenvié todo a mi abogada personal con una nota, documenta la documentación. Su respuesta fueron 2 palabras, ya está hecho. Para el jueves por la noche, se había convocado a la Junta a una sesión de emergencia. No la revisión mensual habitual, sino una reunión de aclaración de gobierno corporativo, programada para el viernes por la mañana. El mismo viernes por la mañana en que mi ventana de 72 horas se cerraría exactamente a las 7:59 de la mañana. Pasé la noche del jueves en casa, con el portátil abierto, viendo cómo los canales internos de Slack filtraban información como un Titanic corporativo. Alguien había iniciado un hilo anónimo preguntando si alguien recordaba las cláusulas del fundador, de los antiguos estatutos de la empresa. Otro hilo se preguntaba si había algo de verdad en los rumores sobre los protocolos de sucesión. Sofía intentó controlar la narrativa con un mensaje a toda la empresa sobre transiciones emocionantes y estructuras de liderazgo optimizadas.
Pero se podía oler la desesperación a través de las palabras de moda. El viernes por la mañana llegó con ese tipo de aire fresco de octubre que te hace sentir que todo es posible. Me levanté a las 6 de la mañana, me duché y me vestí con mi mejor traje, el Armani de color carbón que había comprado cuando cerramos nuestro primer contrato de 180 millones de pesos en 2018. Si iba a reclamar mi empresa, iba a vestir acorde a la ocasión. La reunión de emergencia de la Junta estaba programada para las 8:30 de la mañana. Lo sabía porque la doctora Patricia Montes, la presidenta de la Junta, me había enviado un mensaje de texto a las 7:15, Jaime, la asesoría jurídica informa que su presencia podría ser requerida en la sesión de esta mañana. ¿Está usted disponible? Respondí, allí estaré. A las 7:59 de la mañana, exactamente 72 horas exactas después de que Sofía hubiera prescindido de mi rol, entré por las puertas principales de Sistemas Garza. El guardia de seguridad, Martín, que me conocía desde hacía 15 años, se quedó boquiabierto. Buenos días, señor Ramírez, dijo con cuidado. Pensé que usted estaba. Quiero decir, oí que había algún tipo de transición. Sonreí y pasé mi tarjeta por el lector. Pitó en verde, Lisa Rodríguez había reactivado mi acceso en algún momento de la noche. Las transiciones funcionan en ambos sentidos, Martín, dije. A veces, lo que se siembra, se recoge. El viaje en ascensor hasta la planta ejecutiva pareció el minuto más largo y más corto de mi vida. Cuando las puertas se abrieron, pude oír voces desde la sala de conferencias principal. Voces acaloradas. Del tipo que oyes cuando los abogados están explicando a los ejecutivos que su posición legal está entre precaria y completamente jodida. Pasé por delante de la oficina de Sofía vacía, su maletín del portátil había desaparecido y continué hacia la sala de conferencias. A través de las paredes de cristal, pude ver a toda la junta reunida, la doctora Montes en la cabecera de la mesa, Lisa Rodríguez con una pila de documentos legales, 3 miembros externos de la junta con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Y Sofía, sentada en el extremo más alejado, su confianza habitual reemplazada por algo entre la confusión y el horror incipiente. Llamé una vez y entré. Buenos días, dije, mirando a los ojos a cada miembro de la junta por turno. Creo que solicitaron mi presencia. La doctora Montes señaló una silla vacía. Por favor, Jaime. Siéntese. Sofía me miró como si fuera un fantasma. Lo cual, en cierto modo, supongo que era. El fantasma del conocimiento institucional, que había vuelto para atormentar a los vivos. Lisa Rodríguez se aclaró la garganta y abrió la carpeta negra que tenía delante. Como estábamos discutiendo, el acuerdo de reversión operativa de 2009, sección 4.8, ha sido formalmente activado. La ventana de 72 horas se cerró a las 7:59 de la mañana de hoy. Me miró directamente. Señor Ramírez, según la documentación del fideicomiso del fundador, usted es el designado para la supervisión operativa en caso de despido ejecutivo no autorizado. Asentí una vez. Es correcto. Sofía encontró su voz, aunque salió más débil de lo habitual. Esto es una locura. No pueden simplemente. Así no funciona el gobierno corporativo. Me giré para mirarla, mi sonrisa profesional pero fría. En realidad, Sofía, así es exactamente como funciona. Cuando sabes leer la letra pequeña. La sala se quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido lejano de una empresa descubriendo que, a veces, el viejo de la oficina de la esquina no era solo peso muerto. A veces era el muro de carga. La doctora Montes miró alrededor de la mesa, su expresión a medio camino entre la resignación y el alivio. Dadas las circunstancias legales y la ejecución válida de la cláusula de reversión, propongo reconocer formalmente a Jaime Ramírez como director ejecutivo interino de Sistemas Garza, con efecto inmediato. Secundo la moción, dijo el miembro de la junta de pelo canoso que había estado tamborileando nerviosamente con su bolígrafo durante la última hora. ¿Todos a favor? 5 manos se levantaron. La de Sofía permaneció firmemente en su regazo, su rostro pasando por las etapas del duelo corporativo, negación, ira, negociación, finalmente, la creciente comprensión de que su reinado de 8 meses había terminado. La moción es aprobada, dijo la doctora Montes. Lisa, por favor, prepara la documentación necesaria.
Sofía se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Esto es ridículo. Voy a llamar a mi abogado. Esto es sabotaje corporativo o algo así. Permanecí sentado, mi voz tranquila y profesional. Sofía, puedes llamar a quien quieras. Pero te recomendaría que empezaras por alguien especializado en derecho laboral. Vas a necesitar ayuda para entender tu acuerdo de finiquito. Me miró fijamente y por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. Tenía 29 años, se lo habían dado todo en bandeja de plata y nunca había aprendido que las acciones tienen consecuencias. Pero la compasión no deshace 18 años de conocimiento institucional, y ciertamente no excusa la incompetencia. Planeaste esto, dijo, su voz temblando entre la furia y la incredulidad. Me tendiste una trampa. Me levanté lentamente, ajustándome la corbata. No, Sofía. Me preparé para esto. Hay una diferencia. Tu abuelo me enseñó que la paranoia y la preparación a menudo son indistinguibles de la sabiduría. Lisa Rodríguez deslizó un sobre de Manila por la mesa hacia Sofía. Tu acuerdo de finiquito. Términos muy generosos, considerando las circunstancias. Indemnización completa, referencias positivas y una cláusula de confidencialidad que protege a todos los involucrados. Sofía arrebató el sobre pero no lo abrió. ¿Y mi oficina? ¿Mis proyectos? ¿La iniciativa de cambio de marca? Serán revisados y ajustados según sea necesario, dije. Algunos cambios funcionan. Otros no. Para eso sirve el conocimiento institucional. Miró a su alrededor una última vez, buscando un aliado, una cara compasiva, cualquier cosa que pudiera sugerir que todo esto era un mal sueño. Al no encontrar nada, se apretó el sobre contra el pecho y caminó hacia la puerta. En el umbral, se volvió. Sabes, Jaime, puede que hayas ganado esta ronda, pero sigues siendo la vieja guardia. El mundo está cambiando, y la gente como tú se va a quedar atrás. Asentí pensativamente. Puede que tengas razón, Sofía. Pero hoy no es ese día. Después de que se fue, la sala exhaló colectivamente. La doctora Montes se reclinó en su silla y negó con la cabeza. Bueno, eso ha sido educativo. Jaime, ¿cuál es tu primera prioridad como director ejecutivo interino? Miré alrededor de la mesa a las caras que conocía desde hacía años, gente que había visto crecer esta empresa desde la startup de garaje de Tomás Garza hasta una operación de 900 millones de pesos. ¿Estabilidad? Necesitamos tranquilizar a nuestros clientes, retener a nuestro talento y volver a hacer lo que mejor sabemos hacer. ¿Y las innovaciones de Sofía?, preguntó uno de los miembros externos de la junta con delicadeza. Las buenas se quedan. Los lunes de plena conciencia y los canales de Slack del tablero de visión. Probablemente podamos vivir sin ellos. Algunas risas alrededor de la mesa. La tensión finalmente se estaba rompiendo. A las 10 de la mañana, estaba sentado en lo que había sido la oficina de Sofía solo 3 horas antes. Los muebles de estilo moderno de mediados de siglo eran bastante cómodos, aunque probablemente cambiaría los pósteres motivacionales por algo con un significado real. Mi primera llamada fue para Linda Torres. ¿Linda? Soy Jaime. ¿Qué te parecería ese puesto de vicepresidenta de operaciones del que hablamos el año pasado? ¿Hablas en serio? Su voz se quebró por la emoción. Totalmente en serio. Necesito gente en la que pueda confiar, gente que realmente sepa cómo funciona este lugar. ¿Cuándo empiezo? ¿Qué tal el lunes? Mi segunda llamada fue para los 3 empleados veteranos que Sofía había despedido en los últimos 2 días. 2 aceptaron mi oferta de regresar de inmediato. El tercero, comprensiblemente, ya había aceptado otro puesto, pero me agradeció la llamada. Para el mediodía, había enviado un correo electrónico a toda la empresa. Corto, profesional y al grano, con efecto inmediato, he asumido la supervisión operativa interina de Sistemas Garza. Nuestro enfoque vuelve a los valores sobre los que Tomás Garza construyó esta empresa: competencia, integridad y respeto por el conocimiento institucional. Jefes de departamento, por favor, programen reuniones conmigo esta semana para discutir los proyectos y prioridades en curso. Tenemos trabajo que hacer. La respuesta fue inmediata y abrumadora.
Mi bandeja de entrada se llenó de respuestas que iban desde el alivio hasta la celebración. Alguien ya había creado un nuevo canal de Slack llamado Bienvenido de nuevo Jaime. Antes de que lo cerrara, teníamos una empresa que dirigir, no una fiesta de victoria que planear. Alrededor de las 2 de la tarde, recorrí las plantas de la oficina, algo que no había hecho en meses. La gente levantaba la vista de sus escritorios con expresiones que no había visto desde la llegada de Sofía: esperanza, alivio y algo que se acercaba al entusiasmo genuino. Martín, el guardia de seguridad, me detuvo cerca de los ascensores. Señor Ramírez, solo quería decir que es bueno tenerlo de vuelta. El lugar no era el mismo sin usted. Gracias, Martín. Es bueno estar de vuelta. Esa noche, me senté en el despacho de mi casa con un vaso de un buen tequila reposado, del bueno, una botella que Tomás me había regalado cuando alcanzamos nuestros primeros 180 millones de pesos en ingresos. Saqué mi bloc de notas legal amarillo y escribí una cronología de las últimas 72 horas. No por razones legales esta vez, solo para el recuerdo. Martes, 7:59 de la mañana, despedido martes, 9:02 de la mañana, cláusula de reversión activada viernes, 7:59 de la mañana, cláusula ejecutada viernes, 8:30 de la mañana, nombrado director ejecutivo interino. El teléfono sonó alrededor de las 8 de la noche. El número de casa de Tomás Garza. Jaime, la voz era débil pero inconfundible. Hola, Tomás. ¿Cómo te encuentras? Mejor ahora. Lisa me contó lo que pasó. Sofía se pasó de la raya, ¿verdad? ¿Lo hizo? Pero es joven. Quizás aprenda de esto. Una pausa, luego una risita que se convirtió en tos. Siempre fuiste demasiado generoso, Jaime. Por eso sabía que protegerías este lugar cuando yo ya no pudiera. La empresa está en buenas manos, Tomás. Descansa un poco. Lo haré. ¿Y Jaime? Gracias. Por todo. Después de colgar, me recosté en mi silla y sonreí. No la sonrisa tensa y profesional que había estado llevando todo el día, sino algo genuino y satisfecho. Sofía tenía razón en una cosa: el mundo estaba cambiando. Pero a veces el cambio significaba reconocer que la experiencia y la sabiduría no eran solo un lastre heredado. A veces eran exactamente lo que necesitabas para construir algo que perdurara. Considera esta tu lección final sobre subestimar el conocimiento institucional. La vieja guardia no se va a ninguna parte. Solo estamos esperando que la nueva generación se gane su lugar en la mesa. Y cuando lo hagan, estaremos aquí para enseñarles cómo funciona el mundo real.